En esta mañana quisiera que meditáramos en un texto que ha sido muy utilizado y sigue siendo utilizado pues, por los predicadores, que es el texto de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Esa es la gran comisión. La gran comisión en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 parece que hay un error. ¿Ah? Yo le dije al que me hizo el pendrive que le colocara la gran comisión, pero le colocó la gran omisión. No, hermano, no es un error. Así he titulado el mensaje de hoy, la gran omisión. ¿Qué es una omisión? Omisión es dejar de decir algo. Y omisión también se refiere a olvido. Hay omisiones que no son muy graves, pero hay otras que sí pueden serlo. Un olvido grave, ¿verdad? Nos puede llevar a consecuencias fatales. ¿Qué cosas como iglesia nosotros estamos obviando o dejando de decir o dejando de hacer? Esa es la pregunta. ¿Para qué estamos acá? O sea, ¿qué sentido tiene la iglesia? ¿Cuál es su propósito? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Hermanos, en Mateo 28 dice lo siguiente, versículo 18. Dice Mateo 28, 18. Vamos a leerlo. ¿Ya tiene toda la cita, por favor? Oigo Biblias que están sonando por allí. Ajá. Mateo 28, 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque nos ha dejado, Señor, a la iglesia esa gran comisión, ese encargo, Señor, de trabajar en tu obra y ser partícipes de ellas. En esta mañana te alabamos porque estás presente en este lugar. Así lo has prometido tú y así lo creemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta se reitera, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en esta congregación? ¿Qué hacen las iglesias evangélicas? Primeramente, el Señor dice en el versículo 18, dice, es importante recordar el contexto en que aparece este relato aquí, estos cortos versículos, porque aparece en la resurrección de Cristo. Jesús se aparece primero a dos mujeres, a María Magdalena creo y a otra. Y después se aparece a dos apóstoles. Y finalmente se les aparece a los 11. Aquí dice discípulos, no eran discípulos, eran apóstoles. No es lo mismo discípulo que apóstol. Y Jesús se les aparece. Y eran tiempos muy borrascosos, hermano. Eran tiempos de Jesús había sido crucificado, había sido muerto. Y los apóstoles estaban asustados. Todos se perdieron. No hallaban qué hacer. Dijeron, nuestro líder desapareció. Y era lógico que estuvieran frustrados, estaban desesperanzados. En ese momento Jesús les aparece. ¿Qué le parece? Se les aparece. Y me llama la atención que el versículo 18 dice, se les acercó. O sea, Jesús intima con ellos. Jesús se acerca a ellos. Duró 3 años enseñándoles, capacitándolos y enviándolos. Y ellos conocían la voz de Jesús. Ellos sabían cuando les hablaba. Y dice que Jesús se acerca, ¿verdad? Versículo 18, y les habló. Y fíjense lo que le dice primeramente. Toda potestad me es dada. La palabra potestad la podemos asociar con dominio, reinado, poder. Esa es la palabra que Jesús utiliza. Recuerden que cuando Jesús, una mujer estaba con flujo de sangre y la mujer desesperada quería tocar el manto de Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice que la mujer hizo un esfuerzo supremo y tocó el manto de Jesús.
Y ella se quedó callada, pero pues, sintió sanidad. Se quedó calladita y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y nadie hablaba. Y dice, alguien me tocó porque de mí ha salido poder, dice Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje? La palabra poder es dinamis, algo poderoso. Esa es la palabra que Jesús utiliza acá. Toda potestad, o sea, todo poder. No sé si alguno tendrá una Biblia diferente a la mía. Aquí dice potestad. ¿En alguna dice poder? ¿En ninguna? Ok. Pero esa es la palabra que Jesús utiliza. Entonces, esta palabra de poder, Jesús lo utiliza aquí, dice, en el versículo 18. Toda potestad me es dada. ¿Dónde? Ok. Fíjese, me gustó mucho el mensaje del pastor el domingo cuando le escuché la grabación, pastor, que decía que Jesús, Dios todavía controla el universo, hermano. Dios controla. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene autoridad de control. Cuando Jesús utiliza acá, dice que esa autoridad le fue, ¿qué dice allí? Le fue dada, conferida, le fue entregada. ¿Por quién? Por Dios el Padre. El Dios se la entregó. El mismo Dios se la entregó. Y dice que esa potestad es en el cielo y en la tierra. Es decir, hermano, Jesús está controlando desde allá con el Padre, junto al Padre, a la derecha, no a la izquierda, ojo, a la derecha, controlando con el Padre e intercediendo por nosotros, intercediendo por tu vida, intercediendo por la iglesia, orando al Padre, dice, mira este muchacho Antonio Vicuña allá, mira a esta hermana, no conozco los nombres de los demás, pero él está en eso, tiene autoridad en el cielo y en la tierra. En la tierra, hermano, como decía el pastor en la predicación, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que quisiéramos cambiar ahorita, pero Dios tiene un plan. Amén. La historia misma, creo que le escuché al pastor, tiene una meta. Esa es la palabra griega telos. La historia tiene una meta. No está al azar. Dios controla. Amén. Entonces, la autoridad de Jesús, esa autoridad es la base sobre la cual Él envía. Es decir, la autoridad de la iglesia está basada en la autoridad que Cristo dio, nada más. No es en el poder de un hombre, no es en el poder de un filósofo, de un predicador, no. Es su autoridad. Sobre esa base Él envía. ¿Cuántos dicen amén? La base es el fundamento sobre el que descansa la misión de la iglesia. Oigan esto. La autoridad es la base o el fundamento, ¿verdad? Lo que se coloca debajo, sobre el que descansa la misión de la iglesia. Fuera de eso no hay nada. Amén. Ok. Dice en el versículo 19. Ya leímos el 18, ¿verdad? Ok. Entonces, después que Jesús dice que toda autoridad le fue conferida, dice, por tanto, ¿qué? Y, hermanos, en nuestro español no se complementa realmente la palabra que aparece. En el griego dice yendo. O sea, no es que, porque es lo siguiente. Si a mí me dicen, mira, anda, tápate, yo voy. Pero es que no es así. En el griego es constante ir. Yendo, ¿cómo? Continuo, es un gerundio, es continuo. Es yendo, evangelizando, enseñando, predicando continuo. No es que ir y fui y listo, no. Por eso es que el español acá, me perdonan, pero en nuestro español no se encierra la idea global de lo que el Señor nos quiere decir acá. Ok, ya dice el punto número 2. Ok, la táctica para llevar a cabo la gran comisión, versículo 19. ¿Cuál es la estrategia? La palabra táctica es estrategia. El Señor, hermano, nos ha dado una estrategia a la iglesia para cumplir esa gran comisión. Dice allí, miren lo que dice aquí. Eso quedaría de esta manera, hacer discípulos. Esa es la labor, hermano. La función principal de nosotros es hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos nuevos hay acá en la iglesia construyendo los muros? ¿Cuántos discípulos nuevos hay a esta fecha? Ya se termina el año, ¿verdad, pastor? Okay. ¿Cuántos discípulos nuevos hay? Un discípulo, eso es lo que el Señor quiere formar. Discípulos, no meros seguidores. Un hermano decía, Cristo no quiere cristinos,
sino cristianos. No cristinos. Fíjense, el verbo principal es hacer discípulos y lo demás es secundario. Yendo, bautizando, eso es secundario. Debemos hacerlo, pero la función, hermano, es hacer un discípulo. No hay mayor alegría para un creyente, ni mayor gozo, cuando uno forma un discípulo. Cuando uno está con un hermano que ha creído y uno lo va capacitando, es un bebé espiritual, y uno lo va alimentando, sosteniendo en sus luchas, en sus alegrías, en sus triunfos. Eso es un discípulo. Mira, a veces yo he tenido esa experiencia. El discípulo trata de imitarme a mí, como yo hablo, como yo camino, es más. Entonces, eso es un discipulado. Seguimos allí. Alguien dijo una expresión una vez, una de las expresiones más importantes que he oído de lo que es un discipulado. Dice, aquí estamos para hacer y hacer discípulos. Esa debe ser nuestra característica, hermano. La iglesia existe para hacer y hacer. Si usted no es discípulo, usted no puede ser discípulo. Una mata de mamón no puede parir tamarindo, ¿verdad? Una mata de mango no puede parir cambures. El discípulo pare discípulos. ¿Usted ha parido discípulos? Por eso es que yo, cuando el pastor me invitó, yo decía, bueno, ¿sobre qué medito? ¿Sobre qué hablo? Y entonces yo escogí este tema porque, hermano, cuando uno se pasea por diferentes congregaciones en Venezuela, pues, uno nota esta ausencia de la falta de formación de discípulos. Uno la nota. Dice allí, hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando. Esa debe ser, hermanos, invertir el tiempo, la energía, el dinero en hacer discípulos. Nosotros hacemos un programa en el año, ¿ok? Imagino que la iglesia hace un programa en enero, febrero, hay un énfasis. ¿Cuánto de ese énfasis está colocado en hacer discípulos? En muchas iglesias yo he visto esa omisión. Es decir, el hecho de que estemos cumpliendo un programa, hermano, no quiere decir que estemos haciendo la obra que Dios nos encomendó, no. El hecho de que tengamos muchas reuniones, muchas actividades, no implica crecimiento. El crecimiento lo da esto, haciendo discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien dijo también, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es discípulo. Oigan bien esto. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es discípulo. Porque un discípulo para discípulo. Dígale que tiene al lado. El discípulo para discípulos. Amén. Ok. Yo leí hace tiempo un autor, un hermano pastor, llamado Rick Warren. No sé quién habrá oído de Rick Warren. Y Rick Warren ha escrito varios libros. Y uno de los libros, Rick Warren habla del propósito de la iglesia. ¿Para qué existe? Ustedes saben que en las empresas, por lo general, usted va a una empresa y usted lee en la parte frontal la visión y la misión. Es decir, esta empresa existe con el propósito, ¿verdad que lo dice? O una institución educativa. Colocan el propósito en el frontal. Así debemos estar nosotros, pastor. Colocar en el frontal el propósito por el cual existe la iglesia. Cuando uno tiene un propósito claro como iglesia, ayuda en varias cosas. Rick Warren dice así, le voy a dar unas frases. Dice, un propósito definido en la iglesia ayuda a la iglesia a una mayor concentración. Es decir, estoy concentrado en esto. Esta es nuestra función. Nos ayuda para saber a dónde vamos y qué hacemos y qué no hacemos. Cuando una iglesia no tiene un propósito claro, viene cualquier doctrina, cualquier enseñanza y nos metemos en eso. Si la iglesia tiene un propósito claro, no cae en eso, hermano. Por ejemplo, ahorita hay muchas iglesias metidas en la cuestión de ayuda social. Metidas en eso. Hermano, el Señor no llamó a eso. Eso es parte del trabajo. ¿Ok? Ayudar a los niños, a la gente con hambre, qué sé yo, a los hospitales. Pero esa no es la labor, hermano.
La labor es hacer discípulos. Diga conmigo, la labor es hacer discípulos. Ribarren dice, un propósito definido atrae la cooperación en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una ruta marcada. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, se debería montarse en un autobús si no sabe dónde va? ¿Verdad que no? Usted dice, ¿esta tuvo para dónde? Para Barquisimeto. Y si usted va para otro sitio, para Valencia, no. Yo quiero ir a Barquisimeto. Ayuda a la cooperación. Ribarren dice, un propósito definido ayuda en la evaluación. O sea, en el año cuando evaluamos, no sé si aquí en la congregación tendrán esa forma, se evalúa el trabajo. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué hemos logrado? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las familias? Se hace una evaluación de la iglesia. Entonces, cuando hay un propósito, ayuda, pero cuando hay muchos propósitos, no se puede. Es difícil la evaluación. Dice también que nosotros, el propósito claro no solo define lo que hacemos, ¿verdad?, sino lo que no debemos hacer. La iglesia se enrumba hacia un propósito y nadie la desvía. Se cuenta de un hombre que él estaba preso y el rey lo mandó a llamar. Era en los tiempos antiguos. Y el rey le dice, mira, yo te voy a dar a ti la libertad, pero esta semana tenemos el festival aquí en la ciudad y nos acostumbramos que vamos a soltar a un preso, un detenido. Yo he pensado en ti, le dice el rey. Y, perfecto, rey, como no, el muchacho tenía tiempo preso. Y le dice, pero tienes que cumplir ciertas condiciones, le dice el rey. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, mira, aquí vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar la libertad si tú haces lo siguiente. El día del festival, esto va a estar full de gente. Tienes que subir a las estradas, a las gradas, y llevar en tu boca una cuchara y en la cuchara un huevo. Y vas a llevar también en las manos una taza de leche. Le dijo el rey, si tú botas una sola gota de leche, tú eres hombre muerto. Detrás de ti van a ir dos hombres con la espada aquí en el cuello tuyo, apuntándote. Si tú se te cae el huevo o botas una gota de leche, eres hombre muerto. Y el muchacho le dijo, bueno, ¿cómo no? Yo acepto. ¿Qué más? No había de otra. Y el día del festival, eso estaba full de gente, eso la apiñaban y tal. Y el muchacho comenzó a caminar con su cuchara en la boca y el huevo y la taza de leche. Y cuando comenzó a caminar, eran unas cuantas cuadras hacia las gradas. El muchacho iba tenso y caminando, iba tenso. Y la gente decía, mira, loco, tú vas a llegar, estúpido, bruto, mira. Y le tiraban cosas. El muchacho nada. El muchacho impávido hacia adelante. Llegó a las gradas. Subió donde estaba el rey. Y el rey aplaudiendo dice, oye, mira, te felicito, lo lograste. Qué bueno. Entonces el rey le pregunta, pero antes de firmar tu libertad, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosas te decía la gente que...? Y él le dijo, oh rey, ¿cómo voy a estar pensando en lo que la gente me decía o escuchándole? Si yo tenía esas espadas en mi cuello, mi objetivo era llegar hasta ti sin botar una gota del vaso de leche, de la taza. Es decir, se centró en eso. Su misión era llegar hasta allá. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando tenemos una vista centrada en algo, un propósito, nada nos puede desviar. Amén. Amén. Así decían los cantos que teníamos en la mañana. El Señor es nuestro Rey. Él nos guía. Él nos fortalece. Un propósito claro me da seguridad, me da firmeza. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vamos entonces al otro punto, ¿verdad? Fíjense esto. Esto, en la Iglesia Bautista de Salvación, donde fui pastor con mi hermana Carmen, mi esposa, duramos 34 años de pastores. Y una vez nos encomendaron realizar una definición o sea, ¿para qué existe la Iglesia Bautista de Salvación? Y elaboramos esto. Esta fue nuestra proposición, la definición de propósito. Traer personas a Jesús.
Punto 1. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas? La iglesia lo decide. 10, 20, 100, 200, qué sé yo. Pero traer, fíjense, este es un verbo que es algo práctico, o sea, traer. No es una idea, es algo, es acción. Traer personas ¿a quién? A Jesucristo. Esa es la función, hermano. Traer personas a Jesús, confrontarlas con Él. No hablar de la política, no hablar del deporte, tantas cosas, hablarles de Jesús, ¿ok? Y luego, después de traerlas, ¿verdad? Iniciarlas en un proceso discipular, o sea, es una criatura que ha nacido, yo tengo que alimentarla. Tengo que, un proceso discipular, enseñarle la palabra, enseñarle a orar, enseñarle a diezmar, todas esas cosas que en la vida cristiana inicialmente, ¿verdad? Se inician en un proceso discipular y los desarrollo para que logren madurez pareciéndose a quién. ¿A qué? Ese es el trabajo, hermano. No es que se parezca a mí, no es mi discípulo, es un discípulo para Jesús. La meta de todo creyente debe ser esa, que la persona llegue a la madurez de Cristo, así como yo. Debo llevar mi camino hacia la madurez en Cristo. ¿Okay? Luego de eso, ¿qué? Pareciéndose a Cristo, hasta que lleguen a ser cristianos, ¿qué? Nosotros dijimos cristianos R. Un cristiano R es un cristiano responsable y reproductivo. ¿Responsable de qué? Bueno, responsable de su vida cristiana. ¿Cómo es posible que en una iglesia haya pastores que tengan que estarle diciendo al hermano, hermano, ven el domingo, hermano, diezme? No, hermano, comparta la palabra. No, hermano. Si yo fuera un cristiano responsable de que sí, que ese cristiano ya está maduro, ya sabe lo que debe hacer, ya sabe a quién ganarse. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, un cristiano responsable, reproductivo, ¿por qué? Porque debe producir a otros creyentes. Si usted todavía no se ha ganado a otro creyente, revise. Revise. Porque a eso fue que el Señor te llamó. El Señor te puede llamar ahorita a la eternidad, o a mí, a quien sea. ¿Cuál es mi legado, hermano? ¿A quién me gané yo? ¿Me gané a algún familiar? ¿A un tío, una hermana, a un hijo, qué sé yo? O sea, ¿lo gané para la fe? ¿Lo atraje? ¿O más bien lo alejé? El Señor bendiga esa palabra. Y entonces la tercera parte dice, el Señor dice en el versículo 20, ¿verdad? 20. Ajá. El éxito de la comisión. Nosotros entendemos por éxito siempre todo chévere, todo color de rosa. No. El Señor dice, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Hermanos, ese es el éxito de la iglesia. Que yo sepa que el Señor está conmigo en la buena, en la mala, divorciado, viudo, qué sé yo. Él está con usted, hermano. Amén. La iglesia construyendo los muros está jovencita, 11 años, ¿no? Jovencita. Hay mucho camino por recorrer. Ahora es cuando hay que aprender, hermano. No hay que abandonar la tarea. El Señor dice que ha dado autoridad, ¿ok? Ha dado la estrategia para hacerlo. Y nos dice que está con nosotros. ¿Por qué el Señor les dice eso a los discípulos? ¿Por qué piensan ustedes? O sea, ¿por qué les dice que Él estará siempre? Porque Él no podía estar con ellos todo el tiempo, hermano. El Señor era Dios, ¿verdad? No así, pastor. Pero Él no podía estar en Galilea al mismo tiempo que en Samaria. No podía. Él estaba limitado físicamente. ¿Ok? Pero cuando Él se fuese, después que se iba a estar con todos, en todas las iglesias, en todo el mundo, con usted, conmigo, con todos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no había limitación física. No había limitación física. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él no podía entrar en una casa por la pared. ¿Recuerdan, no? Él no podía traspasar, Él era Dios, pero no iba a traspasar una pared, tenía limitación física. Después de que resucitó, sí. Pasó, estaban los discípulos reunidos, los apóstoles, y pasó la pared. Quedaron locos. No había limitación. Eso es lo que el Señor dice hoy, hermano. Que le dice a la iglesia, hermano, yo estoy contigo. No sé qué crisis estará pasando tú ahorita, por familia, qué sé yo, económica, Cabimas, Venezuela.
pero hay una promesa. Él está contigo. Amén. Dígale que tiene al lado, Él está contigo. Amén. Entonces, he tocado estos 3 puntos, ¿verdad? La autoridad de Jesús en la comisión, la estrategia y el éxito. Con esto termino. Esta, hermano, es la garantía de todo ministerio cristiano. Su presencia en mí, gloriosa y eterna. La gran comisión, ese es el trabajo prioritario. Ese es el trabajo prioritario, la gran comisión. Ok. El trabajo prioritario central, más importante de la iglesia es hacer discípulos. Y hermanos, es lo que el Señor está pidiendo hoy de la iglesia, construyendo los muros. Señor me les bendiga, hermanos. Y bueno, cuenten con un aliado aquí en el trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestras iglesias acostumbramos que hacemos como capacitaciones, podemos decir, para aprender a ganar almas, ¿okay? Para enseñar a los hermanos cómo ganar a otros. Y yo le ofrezco a mi hermana Carmen, mi esposa, para eso. Si están interesados, ella puede dar algunas conferencias o estudios acerca de eso. No sé si lo estarán haciendo acá, pero ella se pone a la orden en cualquier momento para que la iglesia amplíe, amén, amplíe y busque nuevos horizontes. Hermano, Dios me los bendiga y gracias. Un abrazo.